Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Cuando estamos pensando en la educación de nuestros hijos, es importante, siempre que se puede, tener previstas las consecuencias de los comportamientos de nuestros hijos. Y le avisamos a los niños cuáles son las reglas de la casa y cuáles serán las consecuencias que ellos van a tener que pagar por las reglas no cumplidas. Sin embargo, esto se debe de hacer solo una vez. Notificamos la regla, establecemos la consecuencia y una vez que eso se anticipa, el niño lo sabe y ya no lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque entonces convertimos la casa en un lugar en donde estamos llenando de advertencias todo el tiempo. Se notifica una vez y la aparición de la consecuencia es lo que le hace saber a nuestro hijo que eso es lo que sucede. Nada más. La siguiente vez, la consecuencia se lo recuerda. Van a existir circunstancias, sin duda alguna, en las que el comportamiento de los niños va a ser sorpresivo. Es decir, nuestra cabeza no va a dar para augurar cualquier tipo de conducta que los niños pueden llegar a presentar. No la teníamos contemplada. La creatividad de los niños, tanto para lo bueno como para lo malo, es verdaderamente inmensa y de pronto pueden llegar a presentar un comportamiento que no estaba considerado dentro de las reglas establecidas. Y sin embargo, la consecuencia la vamos a tener que poner. Los niños podrán argumentar: es que yo no sabía, es que tú nunca me dijiste. Y sin embargo, vamos a tener que establecer la consecuencia sin la advertencia de bueno, pero la próxima vez entonces sí. ¿Por qué? Porque las consecuencias se derivan de los actos de los niños, no se derivan de la advertencia. Y en ocasiones la consecuencia va a ser lo que le hace conocer a los niños que eso no está bien hecho. Porque recuerden, la responsabilidad es asumir las consecuencias de lo que hice. Por lo tanto, si yo no le pongo consecuencias, el niño va a creer que entonces la consecuencia va a depender de mí y no de su comportamiento. Cuando los niños, los adolescentes cometen una falta, la disculpa no es suficiente. La disculpa es solo parte de los modales de educación. Ellos tienen que aprender que además de disculparse, tiene que haber una consecuencia. Y a veces las consecuencias tienen que ver no nada más con una consecuencia específica, sino con una reparación del daño. Y a veces la reparación del daño es exactamente la consecuencia. Porque, por ejemplo, un niño puede pegar, puede romper algo que es de importancia para la otra persona. Y en ese proceso tiene que aprender que más allá de disculparse, porque pegó, aunque sea sin querer, necesita repararle al otro el daño que cometió. A lo mejor el daño solamente fue que lo lastimó, le dolió, pero a veces el daño pudo haber sido que al pasar junto y darle un golpe, tiró lo que estaba en manos de la persona y eso se rompió. Entonces, necesita haber una reparación en donde a lo mejor no hay manera de devolverle a la persona lo que le rompió, pero sí hay la forma de poder hacerle saber a través de regalarle unas galletas, de prestarle el juguete que a él más le gusta, de tal forma que le haga sentir que de verdad lo lamentó y no solamente de forma verbal. ¿Por qué ejercer las reglas, respetar las reglas, no le quita a una persona la libertad?
Porque el hecho de que haya una regla le da al otro la libertad de ejercerla o no. Yo puedo pasarme un alto aunque la luz esté en rojo, un semáforo aunque la luz esté en rojo. Puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Las dos actividades tienen consecuencia. Si respeto el semáforo, no me van a levantar una infracción. Si no lo respeto, me levantan la infracción. Cuando yo transito con el semáforo en siga, sigo avanzando y nadie me va a detener. Pero si eso no lo respeto, cuando está en luz roja, me van a detener y me van a levantar una infracción. Siempre está la consecuencia. Si está la luz en verde y yo me quedo parado, vaya que voy a pagar una consecuencia. Me van a tocar el claxon, me van a decir de todo y voy a pagar la consecuencia de no haber avanzado. Siempre tenemos una consecuencia por nuestros actos y nosotros podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Así es que la libertad la tenemos todo el tiempo. No nos coarta la libertad. Sigo siendo una persona libre de hacer lo que me parece que tengo que hacer. Algo que es importante entender siempre es que el llanto surge en la vida de una personita porque nacemos los seres humanos sin lenguaje y la forma en la que expresamos nuestro malestar es a través del llanto. Sin embargo, cuando hacemos un buen manejo del llanto, al llanto lo va a ir supliendo el lenguaje. Una vez que el lenguaje aparece, el llanto debe de ir disminuyendo ante la aparición de la palabra. Cuando hacemos un buen manejo del llanto, el lenguaje va a ir expresando qué es lo que nos pasa. La inmensa mayoría de las ocasiones, la persona va a poder ir expresando con palabras lo que el llanto aparecía como señal de incomodidad. Con muchísima frecuencia, el llanto en un niño no expresa sufrimiento. Y cuando el adulto aprende a entender eso, logra hacer de la presencia del llanto un mejor manejo. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto en el proceso de educación de los pequeños. Audiocentro.